La mañana del 31 de mayo de 1911, el puerto de Veracruz amaneció distinto. Una multitud se había congregado en el malecón. Había soldados formados, funcionarios, periodistas, curiosos. Y en medio de todos, un hombre de 80 años, vestido de paisano, con un sombrero blanco para cubrirse del sol, caminaba con paso firme hacia el muelle. Detrás de él, una familia. Su esposa, Carmen Romero Rubio, sus hijastras, su hijo Porfirio con los suyos, y dos mujeres que habían servido durante años en su casa de la calle Cadena número 8, Juana Serrano y Nicanora Cedillo. También ellas dejaban México. El hombre se llamaba Porfirio Díaz. Había gobernado el país durante 30 años. Ahora se iba. 4 días antes, el 25 de mayo, había presentado su renuncia ante la Cámara de Diputados. En el documento, escrito de su puño y letra, decía: el pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la Guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. La frase era precisa. El pueblo que lo había llevado al poder era el mismo que ahora lo expulsaba. Mientras caminaba hacia el barco, Díaz no mostraba emoción, ni tristeza ni amargura. La infección bucal que lo aquejaba desde semanas atrás, la sordera, el agotamiento físico de sus 80 años, todo parecía momentáneamente suspendido. Había una última batalla que librar, la de la dignidad en la derrota. El barco se llamaba Ipiranga. Pertenecía a la compañía alemana Hamburg America Line. La naviera había ofrecido el viaje de manera gratuita al general y hasta un banquete de despedida de cortesía. Filete de buey, pescado a la orlí, sopa de cola, caviar en helado. El menú de un hombre que dejaba un país, pero no la mesa de los poderosos. Antes de subir, una banda de música interpretó el himno nacional. Los soldados presentaron armas. La multitud aplaudía y algunos lloraban. Díaz no. Subió a bordo con calma, erguido, orgulloso. Alguien tomó una fotografía. En ella se ve a un anciano de traje oscuro, bigote blanco, mirada fija. No muestra lo que piensa. No muestra lo que deja. No muestra los 30 años que gobernó, ni las guerras que ganó, ni las que provocó. El Ipiranga soltó amarras. Sonaron 21 cañonazos, el saludo que despide a los héroes. Mientras el barco se alejaba, desde el puerto alcanzaban a escucharse algunos compases de Dios nunca muere, la canción que los veracruzanos cantan cuando algo duele y no hay vuelta atrás. En cubierta, Díaz miraba hacia tierra. Veía cómo la costa mexicana se achicaba en el horizonte. Veía cómo Veracruz se volvía primero una mancha, luego un punto, luego nada. Veía cómo su país, el país que había moldeado durante 3 décadas, se disolvía en la línea del mar. Él no lo sabía aún, pero nunca volvería a verlo. Porfirio Díaz se alejaba de México. Detrás, dejaba un país partido en dos: los que lo amaban y los que lo odiaban, los que lo recordarían como el pacificador y los que lo recordarían como el dictador. Delante, solo mar. Y después, Europa. Y después, la espera. Porque Díaz creyó, durante los primeros meses del exilio, que volvería. Que cuando las pasiones se calmaran y cuando se hiciera un estudio más concienzudo y comprobado de su obra, el país lo reclamaría de vuelta. Esa esperanza lo acompañó mientras el barco cruzaba el Atlántico. Lo acompañó en París. Lo acompañó hasta el final. Pero el barco que lo llevó a Francia no era el mismo que lo traería de vuelta, porque ese barco nunca existió. La fotografía del muelle quedó para la historia. Un anciano de pie, mirando a la cámara con un sombrero blanco y un traje oscuro. Nadie viéndola podría adivinar lo que ese hombre pensaba en ese instante.
si sentía alivio por dejar el poder o rabia por haberlo perdido, si recordaba a los suyos o maldecía a los otros, si ya presentía en el fondo que aquel era el último encuadre. La fotografía no muestra nada de eso, solo muestra a un hombre mirando un país que se va a achicar en el horizonte. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en 1830. Por línea materna, mixteco. Por línea paterna, criollo. Esa doble sangre la llevó en silencio toda la vida. Su padre tenía un mesón frente al Templo de la Soledad, una posada modesta para arrieros y viajantes. Murió cuando Porfirio tenía 3 años. La madre, Petrona Mori, sostuvo a la familia tejiendo, bordando, criando cerdos en un terreno del barrio de Los Alzados. El niño que sería presidente aprendió a leer en una escuela, estudió latín en el seminario y para ayudar en casa trabajó de zapatero, de carpintero, de armero. También daba clases de latín a niños más pequeños. Benito Juárez, entonces gobernador de Oaxaca, lo sacó del seminario y lo metió a la política. Díaz estudió leyes, aprendió de Juárez, lo admiró. Esa admiración duraría hasta que Juárez buscó la reelección. Pero antes de eso vino la guerra contra los franceses. El 5 de mayo de 1862, en la ladrillera de Azcárate, Díaz contuvo a los refuerzos enemigos. Ignacio Zaragoza lo elogió públicamente. Después vino la sierra. Ahí, en las montañas, aprendió la guerra de guerrillas. Aprendió a golpear y a desaparecer. Aprendió que un hombre sin recursos puede vencer a un ejército regular si conoce el terreno. Esas cicatrices las llevaría para siempre. Las balas que recibió, las batallas que ganó, el guerrillero que derrotó a los franceses. Años después, desde el poder, él mismo perseguiría guerrilleros. El oaxaqueño de madre mixteca gobernaría un país que marginaba a los indígenas. El que aprendió de Juárez se levantaría contra Juárez. Como las capas de una fotografía revelada varias veces. Debajo de la imagen del dictador siempre está la del joven en la sierra. Debajo del uniforme de gala, las cicatrices. Debajo del bigote blanco, el niño que vendía cerámica en el mercado de Oaxaca para ayudar a su madre viuda. El 10 de enero de 1876, en Villa de Ojitlán, Tuxtepec, un grupo de militares firmó un documento. Lo encabezaba Porfirio Díaz. El plan de Tuxtepec tenía 12 artículos. El segundo decía: prohibición de la reelección del presidente y gobernadores de los estados. Díaz había perdido 2 elecciones, contra Juárez y contra Lerdo. Ambas veces se había levantado en armas. Ambas veces había fracasado. Esta era la tercera. El plan triunfó esta vez. Lerdo salió del país. Díaz entró en la Ciudad de México y en mayo asumió la presidencia. Siendo ya presidente, impulsó 2 reformas constitucionales. Una eliminaba la vicepresidencia. Otra establecía: la elección del presidente será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral. No podrá ser electo el que haya desempeñado el cargo por cualquier motivo en el periodo inmediatamente anterior, ni el individuo que le sea aplicable esta disposición por virtud de lo prevenido en el artículo 78. Pero el artículo 78 dejaba abierta la posibilidad de volver después de un periodo de 4 años. Pasó el tiempo. En 1908, el periodista estadounidense James Creelman lo entrevistó en Chapultepec. Díaz ya tenía 78 años y dijo: he esperado pacientemente porque llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección. Creo que finalmente ese día ha llegado. 2 años después volvió a presentarse. Otra reelección. Cuando le preguntaban por qué, él respondía: el país necesita paz. Los mexicanos no están preparados. Las circunstancias no han permitido mi retiro. En una carta desde París años después, escribió un amigo: ahora siento no haber reprimido la revolución. No se arrepentía de haber gobernado tanto. Se arrepentía de no haberlo hecho con más fuerza. El hombre que llegó al poder prometiendo no reelegirse, gobernó 30 años. Esa frase, escrita en un plan militar en 1876, la escuchó el resto de su vida. Desde el poder, desde el exilio,
desde la tumba. Antes de subir al Ipiranga, Porfirio Díaz se despidió de Victoriano Huerta, en ese tiempo el comandante de su escolta. Al abrazarlo, le susurró: ya se convencerán de que la única experiencia de gobernar bien al país es como yo lo hice. Esa certeza lo acompañó en el exilio. En París, instalado en un departamento modesto de la Avenida del Bosque, Díaz escribía cartas, muchas cartas, a viejos amigos, a políticos, a militares. Preguntaba por México, preguntaba por sus haciendas, preguntaba si podía volver. Carmen, su esposa, le escribió a una amiga: estamos muy encerrados, solamente vamos al bosque de Boulogne, que está precioso. Ese bosque, dicen, le recordaba a Chapultepec. Díaz caminaba solo, despacio, el bastón golpeando la grava. Nadie lo saludaba, nadie sabía quién era. Un cronista de la época incluso escribió: parecía un hombre que ya había concluido su trato con el mundo. Pero no era cierto. Su trato con México no había concluido. En sus cartas, en sus conversaciones, volvía una y otra vez a lo mismo. A Federico Gamboa le confesó: me siento herido. Una parte del país se levantó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Esa deuda, pensaba, la historia la cobraría. Carmen lo explicaba en otra carta. Porfirio tiene la creencia de que cuando se calmen las pasiones y llegue a juzgarse con absoluta frialdad a los hombres y las cosas de México, la verdad acabará por abrirse paso. Y esperaba. Eso hacía en París. Esperar. Los años pasaron y las noticias de México llegaban con retraso. Madero asesinado, Huerta, después Carranza, Villa, Zapata. El país que mantuvo en orden durante 30 años se desangraba. Díaz preguntaba, siempre preguntaba, pero ya no esperaba respuestas. En 1915 murió en París, a los 84 años. Lo enterraron en Montparnasse. Carmen quiso traerlo de vuelta. El gobierno mexicano no lo permitió. En la tumba, hoy, hay una vasija con tierra de Oaxaca y una calaverita de azúcar que alguien dejó. Arriba, escrito a mano, Porfirio. El barco que lo traería de vuelta jamás llegó. En 1876, México tenía 640 kilómetros de vías férreas. Para 1910, ya tenía más de 19,000. El ferrocarril cruzaba el país como una costura nueva sobre la tierra antigua. La electricidad llegó primero a la Ciudad de México. En 1881 se encendieron lámparas eléctricas en la calzada de la Reforma, desde el Caballito hasta San Francisco. La prensa escribió: una noche convertida en día. La gente se reunía a mirar, asombrada, esa luz que no parpadeaba. El Paseo de la Reforma, trazado originalmente por Maximiliano como Paseo de la Emperatriz, se llenó de glorietas y monumentos. Cuauhtémoc en una, Colón en otra. Más tarde, el Ángel de la Independencia. Bancas de hierro, jardines, palacetes de estilo francés. En 1904 comenzó a construirse el Palacio de Bellas Artes. Mármol de Carrara, cúpula de cristal. Un teatro que rivalizaría con los mejores de Europa. La obra avanzaba lenta, con problemas de hundimiento en el suelo blando de la ciudad. Pero avanzaba. Detrás de todo esto había una idea. La República restaurada, el orden republicano, necesitaba mostrarse. Mostrar que México no era un país atrasado de indios y montañas, sino una nación moderna, a la altura de París o Nueva York. Esa idea tenía un grupo que la sostenía. Se les llamaba los científicos. Eran abogados, periodistas, financieros. José Yves Limantour, Justo Sierra, Francisco Bulnes, los hermanos Macedo. Gente educada, de clase media alta, que creía en el positivismo de Auguste Comte. Orden y progreso. La ciencia como método para gobernar. La técnica por encima de la política. Admiraban Europa. Desconfiaban del ejército. Dependían de Díaz. Los científicos llegaron a las secretarías, al Congreso, a los bancos. Manuel Romero Rubio, suegro de Díaz, fue su primer líder. Y a su muerte, Limantour tomó la jefatura.
El país se llenó de ferrocarriles, de telégrafos, de bancos. Las ciudades se embellecieron. La economía crecía. Desde fuera, desde las fotografías que se publicaban en revistas extranjeras, México parecía otro. En una de las fotografías que acompañaba la entrevista de Krillman, hay una imagen que llamó la atención. Una recua de mulas, cargada con guacales, se cruza en un camino con un Ford T. El pie de foto decía: el encuentro de dos civilizaciones en México hoy día. México en esos años era eso, un país que cambiaba a velocidades distintas según el lugar donde se mirara. Desde la capital, desde los despachos de los científicos, el cambio era asombroso. Los ferrocarriles cruzaban el territorio, los bancos se multiplicaban, las ciudades se llenaban de luz eléctrica, de teatros, de avenidas. José Yves Limantour, ministro de Hacienda, veía llegar la inversión extranjera como agua en el desierto. Sin ella, pensaba, México seguiría siendo un país de arrieros y mulas. Así lo veían ellos. El Ford T era el futuro. Las mulas, el pasado que había que dejar atrás. Pero desde otros lugares la mirada era distinta. En Sonora, los yaquis veían cómo las tierras que habían habitado por siglos pasaban a manos de compañías deslindadoras. Para el gobierno eran tierras baldías, pero para ellos eran suyas. La ley no lo reconocía. Cuando resistieron vino el ejército. Después, los barcos. En Cananea, los mineros pedían 8 horas de jornada y el mismo salario que los estadounidenses. Para ellos era justicia. Para los dueños de la mina era una amenaza a la inversión. Cruzaron voluntarios desde Arizona. Hubo muertos. En Río Blanco, los obreros textiles vivían en casas de la fábrica. Compraban en la tienda de raya. Morían debiendo. Cuando protestaron, llegó el ejército. Desde la capital todo eso se veía como el precio del orden, como medidas necesarias para que el país pudiera crecer. Los que gobernaban creían en eso. Lo decían en sus discursos. Lo escribían en sus leyes. Desde los valles del Yaqui, desde los socavones de Cananea, desde los telares de Río Blanco, se veía otra cosa. Las dos miradas existen. Las dos son ciertas para quienes las vivieron. El Ford T y la recua de mulas se cruzaron en un camino, y la fotografía los retrató juntos. Pero la foto no podía mostrar lo que cada uno pensaba del otro. Eso quedó fuera del encuadre. Cuando la entrevista de Krillman apareció en México, algo cambió. Díaz había dicho que México estaba listo para la democracia, que no buscaría la reelección, que vería con buenos ojos a un partido opositor. Eso, en un país donde no había oposición legal desde hacía 30 años, sonó como un permiso. En San Luis Potosí, en Coahuila, en Yucatán, empezaron a formarse clubes políticos. Gente que nunca había hablado de elecciones empezó a discutir candidatos. El tema de la sucesión presidencial, antes reservado a las conversaciones privadas, se volvió público. Uno de los que leyó la entrevista fue Francisco I. Madero, un hacendado de Coahuila, y ese mismo año publicó un libro, La sucesión presidencial en 1910. Lo leyó poca gente al principio, pero fue creciendo. Madero recorrió el país, fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, habló en plazas, levantó multitudes, siempre con un argumento. Díaz había dicho que se retiraría. Había que tomarle la palabra. 2 años después, en 1910, Díaz se presentó a la reelección. Otra vez. El 20 de julio de 1911, una escolta militar recoge a Díaz en su apartamento de París. Lo llevan a Les Invalides, el museo donde reposan los restos de Napoleón y los héroes de Francia. El general Niox, veterano de la guerra de intervención, lo espera. Lo rodean soldados franceses que pelearon en México 40 años antes. Algunos usan muletas. Tienen la mirada perdida. Díaz los observa y en voz baja le comenta a su acompañante: ¿a cuántos de estos habremos dejado inválidos nosotros? Niox lo conduce a través de las salas. Llegan a una vitrina. Dentro hay una espada. Es la que Napoleón llevó en la batalla de Austerlitz. Niox la toma, la sostiene un momento y luego la pone en manos de Díaz. En nombre del ejército francés os ruego que toméis esta espada. Nunca ha estado en mejores manos, dice.
Díaz, emocionado, apenas puede responder: soy indigno de ella. Y luego, en el libro de oro del museo, estampa su firma con letra temblorosa. Nada más. Los meses siguientes las visitas se suceden. El rey Alfonso XIII de España lo recibe en Madrid. El Kaiser Guillermo II lo invita a un desfile militar en Berlín. El emperador Francisco José lo recibe en Viena. Los monarcas europeos, los mismos que décadas atrás apoyaron la intervención francesa en México, ahora honran al general que los derrotó. En cada ceremonia Díaz agradece. Se muestra sereno. Viste de negro, impecable. Pero cuando vuelve a su departamento, cuando se sienta frente a la mesa donde escribe cartas, vuelve la misma pregunta. ¿Podrá volver a México? Ningún honor europeo responde esa pregunta. El emperador de Austria le ofrece un castillo en su país para que viva allí. Díaz declina cortésmente. Él no quiere un castillo en Austria. Quiere su país. Quiere Oaxaca. Quiere, aunque no lo diga, que todo haya sido de otra manera. Los honores se acumulan, las condecoraciones, los banquetes, los discursos. Pero desde el balcón, desde la mesa de trabajo, desde los paseos solitarios, la pregunta sigue ahí. ¿Podrá volver a México? Y esa pregunta ya no tiene respuesta. Porfirio Díaz se fue de México en 1911, pero la pregunta sobre lo que dejó se quedó. Durante 30 años, el país tuvo paz. La primera paz larga, después de décadas de guerras civiles e invasiones. Los ferrocarriles cruzaron el territorio y la electricidad llegó a las ciudades. Los bancos, la industria, el comercio crecieron como nunca. Se pagó la deuda externa. México tenía crédito en el extranjero. Desde fuera parecía un país que por fin había encontrado el camino. Al mismo tiempo, las tierras de los pueblos pasaron a manos de unos pocos. Los yaquis fueron deportados, los obreros suprimidos. La justicia, cuando existía, era para quienes tenían. La desigualdad creció al mismo ritmo que los ferrocarriles. Los que lo aman lo recuerdan como el hombre que dio orden a un país ingobernable, como el general que derrotó a los franceses y el estadista que modernizó la nación. Los que lo odian lo recuerdan como un dictador que entregó la tierra a los extranjeros y la justicia a los poderosos. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero ninguna es completa. Un siglo después, su figura sigue partiendo opiniones. En las redes, en las conversaciones, en los libros, el debate vuelve una y otra vez. Para unos fue un patriota que engrandeció a México. Para otros, un tirano cuyo progreso excluyó a la mayoría. Los mismos hechos se leen de maneras opuestas según quien los mire. Cuando Porfirio Díaz subió al Ipiranga, México entraba en un territorio desconocido. Nadie sabía en ese momento qué pasaría sin él. Los científicos creían que el país podía seguir su rumbo sin el general. Los revolucionarios estaban seguros de que sin él todo sería mejor. Los inversionistas extranjeros miraban con cautela. Los campesinos con esperanza. Los yaquis deportados con la certeza de que ya nada podía empeorar. La pregunta de qué hubiera sido México sin Díaz no tiene respuesta, porque la historia no se hace de futuros alternativos, sino de lo que efectivamente pasó. Con el tiempo, una nueva constitución, el reparto de tierras, los derechos laborales, la nacionalización del petróleo, el México del siglo XX que se construyó sobre las ruinas del siglo XIX. ¿Qué hubiera pasado si la frase queda incompleta? Siempre. Gracias.